11 en punto de la mañana y estamos con todos ustedes, su programa Doctor Aviala. Les saluda Karen Ramírez y por supuesto que vamos a tener 30 minutos llenos de información que están relacionados por supuesto a medicina, salud y que ustedes van a poder participar. Así que el 214-8401 está habilitado y también el 720-73589. Les pido que hagan con tiempo sus consultas para así llegar a dar respuesta absolutamente a todas. Hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante como es la luxación congénita en niños y niñas de 3 meses. Ustedes pueden comunicarse con nosotros y poder saber un poquito más de este tema. Es un tema bastante importante, quiero decirles, y más que todo vamos a hablar acerca de medidas de prevención. El programa lo van a tener también en minutos, en nada más en nuestras redes, en Doctora Aviala y Karen Ramírez Sandia y un periodista. Comenzamos y hablamos de este tema junto al doctor Willy Nina, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días y un gusto estar nuevamente en la televisión, apoyando siempre la actividad de salud para las personas que a veces buscan una respuesta ante sus males. Gracias por acompañarnos, doctor, por brindarnos un tiempito también para que nuestros amigos y amigas en casa puedan conocer un poco más de este tema. Cuando hablamos acerca de luxación de cadera, para empezar, doctor, ¿a qué nos referimos? Y si es que tiene alguna relación con el tema de displasia de cadera. Sí, son 3 estadios. ¿Ya? La presentación de la alteración de la caderita. ¿Qué es luxación? La luxación es una pérdida de relación del acetábulo y la cabeza femoral. Esa pérdida de relación es la luxación de cadera. Pero tiene 3 estadios. Es la luxación cuando está fuera de la articulación, la subluxación cuando está un poquito y la displasia que tiene una pequeña alteración en su acetábulo. Estas 3 variedades se pueden ir complicando cada vez más dependiendo un poco del tratamiento. Normalmente, ya por las normas del Estado, el SUMI, todas estas políticas de salud, han hecho que se tome en cuenta mucho más a los niños de 3 meses para la corrección de la caderita. Normalmente a los 3 meses todo el mundo tiene que buscar una respuesta de sus caderitas, esté con dudas o esté sin dudas respecto a si está bien o no está bien una cadera de un recién nacido. ¿Por qué a los 3 meses? Sí, es la etapa de oro para la prevención de estas enfermedades, porque a los 3 meses el bebé no hace mucha actividad, el bebé está más o menos echadito en su lechito, hace pequeños movimientos de pies, movimientos de manos, pero no hace gran movimiento. En esa etapa, si se hace normalmente una radiografía de control de las caderitas, nos damos cuenta de si existe una luxación, una displasia o una subluxación. Y esa etapa es de oro como consecuencia de que nos facilita el tratamiento precoz, el tratamiento inmediato una vez que tenemos una alteración de caderita. ¿Se puede empezar el tratamiento después? Claro que se puede, pero ya es un poco más complicado. A los 4 meses está bien, 5 meses está bien, o sea, cuando se descubre una alteración de cadera es necesario visitar un ortopedista, un traumatólogo con la intención de poder corregir esta situación. Si tenemos un chiquito o una chiquita con displasia de cadera más allá de los 6 meses, ya es un poco más complicado. Normalmente, ¿qué usamos para poder corregir la caderita en la primera etapa del recién nacido, a los 3 meses? Un cojín, un arnés de Public o unos separadores de las caderitas. Eso es sencillo de usar. A esta edad el bebé no se mueve mucho y acepta fácilmente la colocación de un arnés o un cojín de Fredka. Este cojincito nos va a ayudar a que se vaya acomodando las caderitas en su acetábulo en una posición normal. Pero si este niño o niña ha pasado los 6 meses, ya tiene ciertos movimientos, ya los piecitos mueve con más finura y colocar a los 6 meses un cojín, un arnés, ya no es tan fácil para el bebé. El bebé se molesta porque él está acostumbrado a tener las piernitas libres y a los 6 meses ya es incómodo para el bebé. Pero hay que colocarle, porque si no corregimos aquello, estamos en problemas a futuro. Sí o sí, decimos normalmente, no importa que lleve un mes, no importa que lleve 2 meses, pero que no llore toda una vida arrastrando una patología de cadera. Porque si no corregimos en este estadio de vida, tenemos artritis, artrosis, desgaste del acetábulo, desgaste de la cabeza femoral y tenemos episodios totalmente traumáticos que a la larga van quitando la calidad de vida. Muchas personas llegan, a veces ni siquiera se dan cuenta que han tenido displasia de cadera, llegan a los 7, 8, 9 años, 10 años, ya se nota una pequeña inclinación, una pequeña claudicación, una pequeña cojera.
En cualquier momento de la vida se puede hacer la corrección de la caderita. Quizás no lleguemos al 100%, pero es necesario corregir esa caderita. Y tenemos las posibilidades de poder corregir esas caderitas en el transcurso de la vida. Decimos en el sistema continuo de la vida. Podemos prevenir cuando la mamá ha tenido periodos dolorosos, cuando su periodito no ha sido una cosa normal, ha sido 5 días, abundante o poquito. En esos casos tenemos una alteración del nido, que es el molde de los bebés y que es el útero materno. Podemos intervenir en la prevención en ese estadio de la vida. Podemos intervenir a los 3 meses de vida o en el resto de la vida. En cualquier momento es necesario corregir una caderita con la intención de cuidar la calidad de vida a futuro. Nos comentaba, doctor, que para la prevención un punto importante es este estudio que se realiza a los niños y niñas a los 3 meses para poder conocer los grados de la caderita. ¿En qué consiste ese estudio, doctor? Porque muchas veces las mamás tienen el temor después de, por ejemplo, las vacunas y todo aquello, de hacerles realizar algún tipo de estudio a su pequeño. Pero sin embargo es necesario, es importante, incluso es obligatorio hoy en día. Así es. Es bien sencillo. Cuando nosotros a los 3 meses o antes de los 3 meses cambiamos el pañalito al bebé, abrimos las piernitas y de pronto nos damos cuenta si tiene cierta dureza, cierta resistencia a la abducción, a la apertura de las caderitas. En ese caso tenemos que tener una alarma, es decir, la mamá es la que nos indica aquello. No puede abrir mucho las piernitas, puede ser unilateral o bilateral. En estos casos es necesario buscar la ayuda de los especialistas con la intención de corregir esta caderita. ¿Qué hace el especialista a los 3 meses? Todos los centros médicos donde nacen los niños tienen la obligación de a los 3 meses hacer una radiografía, especialmente en los casos que tengamos cierto grado de sospecha. Esta plaquita radiológica el bebito va a estar echadito, se hace una pequeña toma de la placa de rayos X, como una fotografía. En eso vemos cómo está la coaptación de la cabecita y el acetábulo. Si está con una pequeña displasia, está con subluxación o finalmente está con luxación. Si es una pequeña displasia, es un cojincito y listo, o un arnés. Si es una subluxación, es un poquito más severo el tratamiento, pero también va en base al cojín o al arnés. O hay otros aditamentos que nos permiten abducir la caderita. Pero cuando es una luxación, ya la cosa es un poquito más complicado, dependiendo si es unilateral o bilateral. En muchos casos, aquí en la calle 5 hacíamos un tratamiento con tracción en la piel, jalar las caderitas, colocar en tracción, hasta que esa caderita vaya soltando y vaya acomodándose en el lugar del acetábulo. Eso provocaba que sea lo más fácil el tratamiento. Claro que era incomodidad al bebito tenerlo colgado más o menos 15 días, 20 días o un mes, hasta que la caderita restituya a su normalidad. Y después de aquello se confeccionaba un yesito con la intención de permitir que se vaya formando la cabecita ya. Bueno, eso es lo que normalmente se hacía, lo que se hace más o menos. Cuando es una luxación es un poquito más complicado para el papá, para la mamá y para el niño hacer aquello. Y cuanto más antes, mucho mejor. Entonces, eso es importante decir a las personas que tenemos que cuidar aquello, porque a la larga son artrosis de cadera, artrosis de las rodillitas y los tobillos. Ahora bien, es importante el bebé, pero tenemos el otro factor importante que es la mamá. Muchas veces una mamá va con el hijito con displasia de cadera, hace su tratamiento, luego se embaraza nuevamente. Y otra vez estamos con toda la sintomatología, con todos los datos del segundo hijito con displasia de cadera. Se han dado casos que el tercer hijito también tiene a veces más severo la luxación de cadera. Entonces, otro factor importante de la prevención es cuidar a la mamá. Si tenemos una alteración de caderita en el primer hijito, es importante revisar al niño, pero no menos importante es revisar a la mamá con la intención de que a futuro tengamos un hermanito en condiciones normales, tengamos una mamá tranquila. Porque la mamá, una vez que ha nacido el bebito, la prodigiosidad de la hechura divina hace que los cuerpitos de la mamá se estiren. Si tiene una alteración de caderita, una alteración de columna, ese mecanismo que hace que tengamos una laxitud ligamentaria en los últimos meses de vida empeora una situación de cadera, empeora una situación de columna. Pero es prodigioso nuestro cuerpito, es la hechura divina. La lactancia materna nos ayuda
a recomponer estas alteraciones en la mamá. Simplemente es unas pequeñas ayudas, unos pequeños consejos y quizás hacer un estudio radiológico de la mamá una vez que hemos controlado el hijo. ¿Cuánto tiempo tenemos para que la cosa sea fácil? El periodo de la lactancia materna. Perfecto, muy bien, no debemos olvidarnos entonces de ese detalle también tanto para las mamás en sus hogares cuando nuestro pequeño o pequeña ha sido diagnosticada con este pequeño problema de salud también. Pequeño en su momento porque se puede solucionar con diferentes tratamientos que no son invasivos para nuestro niño, pero que más adelante, si dejamos pasar el tiempo, si dejamos ese tratamiento por la mitad, pues sí, nos vamos a ver con consecuencias mucho más complicadas. Tal vez no solamente para nosotros o nosotras como madres, sino para nuestros pequeños que más adelante van a padecer de ellos. ¿Usted tiene alguna consulta? Puede hacerla, puede comunicarse con nosotros al 214-8401 y escribirnos también al 720-63589. Una consulta constante, doctor, que tenemos cuando hablamos de este tema es acerca de esos tratamientos. ¿Por qué? Muchas veces las mamás se ponen tal vez en el lugar del pequeño, es complicado, nos decía, el uso de estos implementos, digamos, que nos van a ayudar a que mejore su problema de salud, como el arnés, los cojines, incluso el yeso en algunos casos, pero pues las mamás a veces les dejan pasar el tiempo, es decir, le sacan el arnés, está llorando, no puede dormir, no me deja dormir, pero sin embargo es necesario. ¿Cuánto tiempo aproximadamente, por ejemplo, se requieren de este tipo de implementos médicos? No hay una fecha así de decir 1 mes, 2 meses, 3 meses, todo de acuerdo a la evolución, de acuerdo a cada paciente en particular. Aquí en la calle 5 teníamos un buen equipo, estaba el doctor Callis Piedis, estaba el doctor Jorge Luján Tito, estaba el doctor Land, grandes profesionales que han hecho escuela de cadera. Ellos eran expertos en cadera y veíamos en ese tiempo, mi temprana edad, haciendo el seguimiento en estos pacientes. Hay pacientitos que en un mes de usar el cojincito estaba listo, ya no hacía falta hacer nada más. A veces duraba el tratamiento 2 meses o 3 meses y tienen que hacerse controles mensuales hasta que la cabecita esté muy acomodada dentro del acetábulo, tenga una buena coaptación de la cabeza y el acetábulo. ¿Cómo son esos controles, doctor? Radiológicos. Ya. La radiografía nos da ciertos parámetros. Se agarra al pacientito en una posición de echadito, se jala las piernitas y se saca una plaquita AP de cadera, lo que normalmente técnicamente se dice aquello. En esta radiografía se hacen mediciones, ahí se trazan líneas, la línea de Perkins, la línea de Hügel-Reiner, que más o menos nos está dando una orientación si estamos o no estamos bien ubicados la cabecita femoral o la futura cabeza femoral, porque a los 3 meses, 4 meses no se nota la cabeza femoral, es cartilaginoso y es invisible a los rayos X. A los 5 meses ya se nota la cabecita, el esbozo de cabecita, una pelotita que aparentemente está bailando encima de la cabeza femoral, del fémur, pero que está allá. Entonces, hacemos estas líneas, estos trazos y hacemos 4 cuadrantes. La cabecita tiene que estar en el cuadrante interno para poder decir estamos tranquilos, esa cabecita normal. Pero si la cabecita se sale de ese cuadrante, eso ya lo interpreta el especialista, ¿no? Pero la mamá se da cuenta simplemente cuando abre las piernitas o cuando la piernita no está encajando bien o cuando los plieguecitos de los plieguitos inguinales no están en buena porción. Los plieguecitos inguinales tienen que formar un triángulo visto de frente. Y esos triángulos tienen que ser anatómicos y normales y tienen que estar igualitos con relación al plieguecito vaginal. Pero si tenemos un plieguecito más suspendido, el otro más gordito, un labiecito que cuelga un poquito más, estamos con una alteración de cadera. Visto de frente, visto de atrás. Un factor importante viendo al bebito echado de pancita es ver las nalguitas, los pliegues glúteos. Cuando esos pliegues glúteos están desviados, uno está más arriba, otro está más abajo, tenemos alteraciones de cadera. O cuando los plieguecitos secundarios que están en el muslo están desiguales, también nos indica que tiene una alteración de la cadera. Estos factores puede ver la mamá, el papá, quien sea, puede revisar, tomarse la molestia de acariciar al bebé y ver las caderitas y nos dirá que están o no están con una alteración de cadera. Tenemos consultas, vamos a dar lectura a continuación. Buen día, felicidades por el programa. Quisiera saber por qué mi mamá fue operada durante 2 veces y de sus 2 piernas para cambiarle una prótesis de cadera, nos dice. Esto podría ser debido a una displasia cuando ella era niña. Quisiera saber, por favor, y que nos aclaren ese tema. Nos dice muchísimas gracias a Nadia por escribirnos. Con mucho gusto, claro que sí. Cuando existe una alteración de cadera,
Uno corretea en la primera infancia, segunda infancia, a veces llega a la edad de mayor, 30, 40 años, y empieza una pequeña cojera. Esa cojera va haciendo que se gaste la articulación, la caderita, ese acetábulo o la cabeza del fémur va provocando una artrosis. Esa artrosis a la larga se va complicando y finalmente a veces es necesario hacer un cambio, una prótesis. Esta prótesis, según los fabricantes de las prótesis, hemos estado en una fábrica muy importante en la infancia, tienen una garantía de vida, entre 12 a 15 años de vida. Pasado ese tiempo es necesario cambiar o restituir la prótesis. Entonces no es fácil agarrar y colocar una prótesis, luego sacar y colocar otra vez, no es tan fácil. No. Tiene sus riesgos, tiene sus complicaciones. La recuperación también incluso. También la recuperación. Una prótesis la primera vez que se coloca es que se agarra muy bien del huesito, el acetábulo. Cuando queremos cambiar, y ese huequito que está en el fémur tenemos un poquito más larga. A veces se utilizan cuellitos un poquito más largos de la prótesis con la intención de poder asegurar la prótesis, porque se saca el vástago y hay que colocar un nuevo vástago y eso implica lastimar el huesito, raspar un poquito más el huesito para que se ajuste un poco más. A veces es necesario hacer un cerclaje para que el huesito no se nos rompa después que se coloca la segunda prótesis. Tengo casos bastante dramáticos en este cambio de cadera que a veces no se puede hacer mucho. Claro, la duda de la señora que nos llamó dice, ¿puede ser que ha sido una displasia de cadera? Me imagino que sí. De todos modos, me gustaría ver su radiografía para darle un comentario más seguro, no especulativo, decirle esto es por esta causa. Una vez que se ha cambiado la caderita, una vez que ya tenemos una nueva cadera, una nueva prótesis, es necesario hacer realineamiento biológico de la caderita. Porque si bien es cierto, se ha cambiado la cadera que está más gastada, pero la otra también ha trabajado en forma anormal. Tiene cierta alteración en su crecimiento. Si hemos cambiado nueva caderita en el lado derecho, por decir, en el izquierdo, tenemos que hacer que se vaya complementando un nuevo alineamiento a la prótesis y a la caderita normal para que no tengamos que cambiar a futuro esta prótesis. Tenemos el caso de una persona que hace más o menos 18 años, no, 20 años que se ha hecho una prótesis, hace 20 años se ha hecho una prótesis. Esta señora le hicimos el tratamiento, recuperó, empezó a caminar, fue un poco especial aquello porque tuvo una caída en la iglesia de San Miguel, con las piernitas abiertas, se fracturó el cuello femoral, le pusieron una placa, no sirvió, le pusieron una prótesis y ahí tampoco sirvió, porque tenía una alteración muy especial la caderita de la señora y tuvo que cambiarse una segunda prótesis para poder acomodar la cadera y que funcione. Entonces, caminó esta señora después de 9 meses y después, un día de esos, le robaron su cartera. Ella corrió tras el ladrón, lo pilló al ladrón, le dio su pateadura y después me llamó, me dice, he hecho una barbaridad, mi caderita, no me acordaba de ese momento. La he ido a revisar. Felizmente, pese a los 18 años de estar con la prótesis, ella está bien con su caderita. ¿Por qué está bien? Porque hemos corregido y hemos hecho que esta caderita trabaje bien, la nueva, con la viejita cadera y que los dos se mantengan bien. Doctor, cuando hablamos de displasia de cadera, pues esto sí lo digo de manera personal porque conozco casos de personas a las que no se les ha determinado esta displasia en su momento. Es decir, les han hecho ese primer estudio y resulta que todo estaba bien. No sé si es la palabra adecuada, es descuido, porque seguramente por la confianza que uno tiene también por su especialista y le dice que no tiene absolutamente nada, su niño pues ya no vuelve a realizarle ningún otro tipo de estudio. Sin embargo, pues se dan esos casos en los que más adelante resulta que sí, que era una displasia mal curada, pero que para la mamá o el papá pues nunca había estado diagnosticada en su momento. ¿Qué deberíamos de hacer ante esta situación como una recomendación más que todo? Observar al niño, observar al bebé, a la niña, observar con detenimiento cómo camina. Si camina con la jorobita adelante, si camina con las rodillitas juntas, si camina con los piecitos inclinados para adentro, lo que llamamos la marcha del lorito, con los piecitos para adelante, eso es por alteraciones de cadera. Los papás a veces se preocupan de que el piecito esté más o menos orientado y piensan que el calzadito, a veces el calzadito al revés, una plantilla. No, el problema de la rotación de los piecitos no parte en el piecito, parte en la cadera. Eso va combinado por una alteración de la cadera, una alteración de la formación de la cadera, y con una coxa anteversa que llamamos la rotación de las caderitas por mala acomodación en la vida intrauterina.
¿Esto hay que corregir? Claro que sí hay que corregir, porque si no, tenemos varias cosas. Cuando estamos en edad de jugar, tenemos los famosos lesiones a nivel del tendón de Aquiles. La ruptura del tendón de Aquiles no es porque el tendoncito esté libre, sino porque tiene un trabajo en deficiente y es fácil de que se vaya a romper el tendón de Aquiles. Tenemos una llamada. Antes de cerrar, doctor, queremos hablar también acerca de las precauciones del uso de tanto este tipo de implementos médicos que se nos brinda. Hablábamos sobre el arnés, el ecojín, más adelante. ¿Hay que continuar con este tratamiento? ¿Cómo? Hay que observar, bueno, es importante, al bebito lo tenemos con cojín durante un mes, por decirle, está con las piernitas abiertas. A veces los radiólogos tienen un poco de corazón y a veces también son un poquito no tan de corazón. Es importante tener cuidado en cerrar las piernitas para sacar la segunda radiografía, porque ha estado un mes el bebito con las piernitas abiertas y no es fácil que nuevamente lo cerremos. A veces lastimamos con la primera radiografía o con la radiografía de control. Peor aún si ha estado con yesito. Tenía una pacientita que estaba con yeso y de pronto le llevó al radiólogo, el radiólogo agarraba, cerró las piernitas y nos ha lastimado y encima ha provocado un trauma en el bebé, que no es tan fácil el corregir ese trauma psicológico, el llanto, ya no quiere que le toque las piernitas, por una maniobra un poquito brusca del radiólogo. Es importante recomendar a nuestros amigos radiólogos para que tengan mucha paciencia con los bebés al momento de sacar la radiografía de control de caderitas y hacerlo con mucha causa, con mucha precaución y con mucho amor. Doctor, antes de irnos, ¿dónde podemos encontrarlo? Por favor, su dirección, sus teléfonos. Estamos en Pleno Centro, en el Prado, en el edificio San Pablo, en el 5º piso, 504. Tenemos el fijo 2-310-285, 2-310-285, y tenemos el celular que está a disposición de todo el mundo para cualquier consulta, el 772-91-976. Muchísimas gracias, doctor. Llegó un pacientito de Uyuni que vio el programa y no se acordaba el piso, no se acordaba el edificio, no se acordaba mi nombre, y él llegó. Decía, me han dicho, he escuchado en el San Pablo, en el 5º piso, no sabía, y llegó este señor. Está muy contento porque estamos en tratamiento. Qué lindo, gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Y un saludo también a sus pacientes que llegan a través de doctora Abieyala. Sí, siempre los pacientes que llegan por Abieyala damos un poquito más de preferencia y consideración como consecuencia de que ellos llegan por la televisión. Muchísimas gracias, doctora. Okay. Gracias también a nuestros amigos, amigas, por vernos, por animarse a visitar a los especialistas quienes son parte de doctor Abieyala. Un saludo, por supuesto, un abrazo para todos quienes nos siguen en Bolivia, fuera de nuestras fronteras, en lugares tal vez que muchas veces ni siquiera nos imaginamos, pero nos están viendo, están pendientes de doctora Abieyala. Y si no puede vernos en este momento, pues quiero recordarles que ustedes pueden encontrar absolutamente todos nuestros programas en las redes, en doctora Abieyala o Karen Ramírez Sandia, _periodista. Búsquenos en Facebook, y para aquellas personas que requieran en esta ocasión el teléfono de nuestro especialista, pues pueden enviarme un mensajito y yo les envío. Mañana es feriado, recordemos, pero vamos a tener un programa especial para el día viernes. Vamos a estar hablando acerca de terceros molares. Los vamos a estar esperando. Nos vemos.